Bienvenidos al punto de encuentro entre el análisis económico, los negocios internacionales y las ideas que transforman el mundo. El espacio que te ayuda a entender mejor el mundo de los negocios y la economía global. El futuro de los negocios está aquí. Negocios sin frontera, con Eduardo Mendívil y Samuel Peña. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto estar esta tarde compartiendo el programa de Negocios Sin Fronteras, un programa de la división de Business School del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, esta tarde tendremos la oportunidad de conversar con una buena amiga que es abogada francesa, con residencia en Washington, y ahorita platicaremos en un momento más precisamente de todo el tema que tiene que ver con las negociaciones a nivel global. No se vayan, regresamos. La entrevista, lo que dice el experto. Estimada Lisa, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros y que te puedas dar el tiempo de compartirnos unos momentos con todo el auditorio acá en el área metropolitana de Monterrey, por acá en México. Bienvenida al TEC, aunque sea virtualmente, mi querida Lisa. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, para los que no conocen a Lisa, quisiera compartir con ellos una breve reseña. Lisa trabaja en un despacho de abogados, del abogado Charles Camp, que inclusive anteriormente ya ha estado con nosotros acá en el TEC de Monterrey. Charles es un abogado de la ciudad de Washington. Y Lisa Bernier obtuvo su formación jurídica, es abogada en Francia, en Derecho Empresarial, y cuenta con un LLM en Derecho Empresarial y Financiero por la George Washington University. Somos colegas precisamente, nos graduamos de la misma universidad. Y bueno, tras haber trabajado un tiempo como Legal Counsel en París, su práctica se centra en el derecho internacional de los negocios y en las transacciones, así como todo el tema de asuntos corporativos. Y el día de hoy estaremos platicando con Lisa sobre todo el tema que tiene que ver con las negociaciones a nivel global y toda la complejidad que lleva, ¿no? No hay que olvidar que el mindset en muchas ocasiones de lo que viene siendo una negociación en Europa, como pudiera ser con negociaciones con empresas francesas, va a ser algo distinta o diferente que lo que fueran con unas coreanas o con unas chinas, o inclusive con una mexicana o norteamericana. Y bueno, Lisa se ha estado desenvolviendo recientemente mucho en todos los asuntos corporativos. Platícanos, antes de comenzar en concreto, mi querida Lisa, un poquito de... Yo ya ahorita compartí con la audiencia, digamos, tu semblanza. Platícanos un poquito de tu formación en el campo del derecho y, bueno, de tu paso de Francia hacia los Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, más o menos mi escuela de Derecho, como lo decimos en los Estados Unidos, lo he hecho en Francia, en París y en Lille, que son dos ciudades en Francia. He hecho como una licencia y después un máster. Y el máster en Francia lo puedes hacer trabajando en el mismo tiempo. Entonces estaba trabajando en una empresa de seguros. Ahí estaba haciendo Derecho. Y bueno, estaba haciendo un montón de diferentes cosas, revisando contratos, hablando con clientes, bueno, cosas de una empresa de todos los días de tipo legal. Y después de eso yo quería pasar la barra de Nueva York para ser abogada y ya sabía que tenía que ir en Washington, D.C. y tenía que hacer un LLM, que es un máster de Derecho más o menos, sí, para poder tener la certificación para pasar a la barra de Nueva York. Entonces, bueno, me ha ido y me ha gustado mucho Washington, D.C. La gente es diferente.
pero la ciudad está muy guapa. Y bueno, después de eso tenía la opción, mi madre vive en España y entonces tenía la opción o volver en España o volver en Francia o también quedarme en los Estados Unidos. Y pensé que para ahora es un buen tiempo para hacer negocio y trabajar en los Estados Unidos. Entonces estaba esperando para mi visa de trabajo que me han dado hace 2 días. Entonces, bueno, ahora vuelvo en pocos días en Washington, D.C. a trabajar otra vez. Y trabajo también que he conocido a Samuel a través de Charles Camp, porque tenemos un cliente en México y bueno, vamos un poco por todo el mundo y clientes globales. Claro, claro. Bueno, al final del camino creo que ha sido una gran experiencia para ti. Charles es un gran abogado, amigo de hace muchos años, y precisamente hace algunos años te llegué a comentar, Charles, lo contratamos en la Secretaría de Economía en el estado de Nuevo León, Monterrey, para que nos ayudara todo el tema de desarrollo de negociaciones, en todo el tema de la atracción de empresas extranjeras que estaban llegando a Monterrey. Y bueno, también siempre se ha dicho, y yo creo que no voy a decir ninguna mentira en ese sentido, la cultura francesa históricamente de alguna forma se ha contrapuesto y más se ha acentuado ahorita en la raíz de la administración Trump, con la mentalidad norteamericana, inclusive tiene que ver con todos los asuntos de la postguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué crees que se deba esto? Esa es una pregunta. Y 2, ¿cómo lo has podido conllevar en digamos, porque a veces los franceses en general ponen así como una especie, a veces, no de rechazo, quizás no es la palabra correcta, pero así como que un hold un poquito con los estadounidenses. ¿A qué se debe eso, mi querida Lisa? Bueno, primeramente creo que ahora mismo Francia, a Francia no le gusta a Trump, entonces es un poco complicado para este tema, es así. Pero desde antes, Francia siempre ha estado un país que, la gente se va mucho en la calle a protestar y los países que no tienen la misma forma de educación, creo que tienen un poco de, no miedo, pero no entienden. En plan, por ejemplo, no entienden cómo ha podido pasar un presidente como Trump en los Estados Unidos. Y creo que hay mucha gente cuando no entienden, tienen miedo. Y entonces no les gustan, ¿sabes? Entonces creo que es una de las razones. Claro. Bueno, siempre ha sido una situación que se ha presentado, digo, inclusive aquí en México hay muchas personas que todavía sienten un sentimiento. Yo soy muy proamericano, pero sí hay muchas personas en México que todavía lo ven un sentimiento antiamericano, por rasgos históricos también. Digo, ellos al final del día se quedaron con la mitad de nuestro país, desde California hasta Texas. Entonces, esto de alguna manera hay gente que lo resiente, inclusive hasta con los mismos españoles. Pero bueno, son cosas muy distintas. Y ahora que ya estás en tu periodo, digamos, ejerciendo el derecho tal cual en los Estados Unidos, ¿cómo me pudieras dar un ejemplo concreto de cómo cambian las negociaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la negociación con los estadounidenses, con latinos, con europeos? Platícanos un poquito de eso, mi querida Lisa. Es un poco diferente, claro, en cada país tienes como cosas que cambian. Por ejemplo, cuando estaba en Francia, tengo un ejemplo que teníamos como un contrato estándar para la confidencialidad. Y hay un momento que teníamos clientes de Saudi Arabia. Uh-huh. Y normalmente siempre usamos el mismo contrato y no es un problema, es estándar. Y bueno, con este país hemos tenido que cambiar todo y fue como, ¿sabes? Que es como, a este momento nos damos cuenta que no nos gustamos las mismas cosas. Sí. Pero también eso depende de las negociaciones. Porque claro, tengo otro ejemplo en los Estados Unidos, esta vez, que hay un grupo financiero en los Estados Unidos que quería investir en una empresa
en Singapur. Y la gente, bueno, como la gente en Singapur quería negociar todo, y en los Estados Unidos solamente querían firmar y les daban un poco igual el contrato al final. Y al final no ha funcionado eso porque fueron dos tipos de personas que estaban totalmente diferentes y les han costado encontrar un acuerdo común. Y bueno, entonces creo que es muy importante que cuando vas en diferentes países tienes que experienciar diferentes tipos de negociaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos les importa mucho la velocidad y todo tiene que ser ahora. Mientras que cuando me he ido a México, bueno, cuando he venido a Monterrey, ya he visto que es muy diferente. En plan, la gente primero tienen que tener confianza en ti y después van poco a poco haciendo las cosas que preguntes, pero no es como, ay, no tenemos tiempo, lo tenemos que filmar ya, es que tienen más relax para firmar todo, para mirar. Claro, exacto. Oye, te iba a preguntar, ahorita mencionabas el caso de Arabia Saudita y muchos otros países probablemente que te ha tocado lidiar principalmente en el Medio Oriente. El factor de ser mujer en un momento dado no te pone como con un setback, o sea, un paso hacia atrás en un momento dado, sobre todo por la cultura tanto de la religión musulmana por un lado, como por la misma manera de hacer negocios en países como Arabia Saudita. Creo que la verdad es que depende de la persona que tienes adelante, porque hay personas que les van a dar igual y hay personas, teníamos un cliente que no quería hablar conmigo y estaba como, bueno, si no fue mi jefe, que fue un hombre, no había manera. Pero creo que al final es también educación, porque no debería ser así. Y también creo que hay veces que las mujeres lo pueden usar a su avantaje, porque también hay casos que hace falta la palabra de una mujer para como cambiar el ambiente un poco. Entonces creo que hay ventajas y hay cosas también que son un poco malas, claro. ¿Sabes? Aquí en México, fíjate que es un tema, se ha tenido tradicionalmente, digo, y no es ninguna mentira, el famoso machismo. Y de alguna manera se acentúa mucho en México y en Latinoamérica. Creo que poco a poco se está cambiando eso, o sea, digamos, ya hay liderazgo, hay organismos empresariales, hay empresas que tienen sus CEOs, sus CFOs que son mujeres. En Estados Unidos creo que también de alguna manera poco a poco se va cambiando. Sin embargo, todavía hay situaciones. En Corea, por ejemplo, difícilmente que yo recuerde me ha tocado lidiar con mujeres a cargo o al frente como CEOs, Chief of Operations, Chief Financial Officers. O sea, por lo general están todavía muy recargados en la figura del hombre. Y lo ves desde aspectos también en el aspecto personal de familias. O sea, ves en la calle caminando a los hombres por delante y las mujeres atrás. Ese tipo de situaciones en una negociación, digamos que pudiera ser ¿pudiera cambiarte esas negociaciones conforme de un país a otro? Sí, claro. En Asia no me ha ido mucho, entonces no puedo hablar de por ahí porque no conozco, pero ya sé que en Europa aún hay muchas personas que son machistas y cuando entran en un lugar y que todo el mundo te está mirando como, a ver, es una mujer, ¿cómo lo vamos a hablar? O no sé qué, o no sé cuándo. Es como, bueno, ya tienes que tener como palabras buenas, pero también mostrar que no te vas a poner a llorar en 2 minutos más o menos. Claro. Pero es que, Charles, yo lo encontré en mi curso de International Negotiation. Y había personas que no sabían negociar y se ponían a llorar como que si fue el final del mundo. Y
no se puede hacer, y creo que hay muchas personas aún, y hay muchas mujeres además que lo hacen, y eso a veces pone como un ojo malo en las mujeres, en las empresas y en las negociaciones. Entonces creo que también se debería trabajar eso para que mejore. Pero creo también que ahora la generación nueva, que es nueva, entonces un poco más joven que yo, van un poco por detrás, más que nada. Ahora las personas que son CEO y todo eso están bien y están como mejorando la situación, pero que poco a poco la situación va empeorando al final. Porque las nuevas generaciones es como extremos, ¿sabes? Sí. O son demasiado o al contrario. Entonces, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero que yo creo que tendría que tener como un in-between. Claro, un punto medio. Fíjate que yo hace muchos años leí un libro que no sé si ustedes lo llevaron en clase de negociaciones, el Getting to Yes. Yeah. El tratar el mejor BATNA, ¿no? Versus Alternative Trade Agreement. Sí, muy interesante. Sí, ¿sabes qué es un libro que yo todavía se lo comparto a mis alumnos acá en el TEC de Monterrey? Yo doy la clase, como te platiqué, la de inversión extranjera. Y pues por lo mismo te toca también lidiar con muchas nacionalidades, principalmente americanas concretamente y de China. Pero cómo a veces en las negociaciones el tratar de llegar a un punto medio, como tú ahorita decías, ¿no? Es difícil. La cultura china a veces es una cultura de yo gano, tú pierdes. Y en la manera a veces en que tú estás negociando algo, a veces te tienes que decir, al menos en retórica, dejar perder para llegar a un punto medio. Pero yo creo que todos lo hacemos. Es como si tú quisieras vender un automóvil, por decirte algo, en $1,000. O con tu pareja o con todo el mundo. Con tu pareja, exactamente. Tienes que incrementar la expectativa para llegar a un punto medio. ¿Tú qué creerías ahorita que, por ejemplo, yo me acuerdo en mis épocas, y eso que soy más grande que tú, el tema de las redes sociales? O sea, yo me acuerdo cuando iba a hacer una entrevista de trabajo, pues trataba de buscar mayor información de la empresa. Ahorita ya te metes, oye, vas a tener una entrevista con Samuel Peña o con Charles Kahn. Entonces, pues te metes a Google, te metes a ChatGPT, te metes a LinkedIn y te das cuenta quién es la persona, el perfil y demás. Entonces, de alguna manera facilita más la interacción o negociación en un momento dado. Eso no se contaba hace algunos años con eso. Ahorita, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿tú lo ves que esté cambiando? O sea, entonces tú te pones a negociar con una niña, un niño, un muchacho de 15, 20 años. ¿Crees que el tema del acceso a la información cambie la forma de negociar? Es que creo que primero cambia para todo el mundo, porque ahora mismo si busco Charles Kahn o todas las personas que tienen por lo menos un sitio web, lo voy a encontrar y después puedo encontrar otras cosas. Y después cuando vas negociando vas a tener como cosas que puedes usar en favor o a contra de esta persona. Entonces para mí no es solamente para los jóvenes, es que yo conozco a mucha gente que antes de tener una entrevista saben todo de la persona que les van a entrevistar, pero todo, hasta la favorita cosa que come. Estuvo en la cárcel o... Ya. Porque al final no es tan complicado de buscar informaciones sobre gente. Y bueno, creo que también hay veces no ayuda. Porque también al contrario, sabes tantas cosas que te olvidas las cosas más importantes que tienes que hablar con esta persona. Y al final da igual a dónde come o a dónde, no sé. Que lo importante es, no sé, el trabajo para la entrevista o cosas así. Claro. Entonces creo que sí, las redes sociales pueden ayudar, pero que tienen que tener cuidado. Claro.
Ahora, un poquito, me voy a ir en cuanto al tema del al ramo académico. Pues tú no hace mucho estabas en la universidad en Estados Unidos, tomaste clases de negociaciones precisamente en la universidad y no sé si en Francia también ya tomaste algún otro tipo de negociaciones, pero la dinámica académica de los estudiantes, el mindset del estudiante francés y el estudiante europeo, ¿cómo lo ves de diferente con el mindset de una persona que está estudiando Juris Doctor en Estados Unidos, que probablemente venga a otro país o que sea de ahí mismo? Pero ¿cómo lo plasmas, cómo lo manifiestas esas diferencias entre un estudiante francés de derecho, abogado, y un estudiante americano o que viva en Estados Unidos y que esté estudiando derecho? Son totalmente diferentes, pero total. En los Estados Unidos, por ejemplo, yo algo que me fijo que estaba como a ver, que nunca había hecho eso antes. Tienes preguntas y tienes como multiple choice. Sí, de opción múltiple. Sí, y eso a mí me parecía muy raro porque nunca en mi vida había hecho eso. Y creo que en los Estados Unidos los aprenden a pensar, pero no les preguntan de pensar. Tienen que pensar de una manera, pero no de otra. Mientras que en Francia, por lo menos, tienes que tener que la escuela de derecho, más o menos, es como aprender a tener tu propia opinión. Y tenemos que escribir muchos, pero muchos papeles. Cada examen es como, no sé, 7 páginas, escrito a mano también, porque claro, en los Estados Unidos haces los exámenes en el ordenador ahora. Y a mí me parecía muy raro eso, porque yo estaba acostumbrada a hacer todo a mano. Y creo que todo eso son muchas cosas que cambian. Por otro país, no sé tanto. España creo que es más en el ordenador y creo que es un poco como México, que es como un entre dos. Sí, bueno, entre Francia y los Estados Unidos. Sí, bueno, y también el sistema es distinto, ¿no? El sistema anglosajón, estadounidense, británico versus digamos, el romano, que es el nuevo momento que tenemos. Pero sí me llama mucho la atención que el mindset a veces del americano es no salirse de ciertos aspectos. Fíjate, en México tenemos una teoría que decimos que, digamos, las leyes son muchas, pero son de cumplimiento flexible. Y en Estados Unidos es al revés. Digamos, pocas leyes, pero de cumplimiento rígido. Eso se dice mucho. El problema que aquí en México y en muchos temas de Latinoamérica nos afectan otro tipo de cosas ajenas, corrupción, extorsiones, y ese tipo de cosas no se presenta tanto en los países desarrollados como, no digo que no existan, por supuesto que existen, sí, claro, yeah. pero que existe con mayor regularidad, o sea, como pudiera ser Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, etcétera, ¿no? O sea, digamos, las negociaciones son ahí, digamos, muy, muy distintas. Ahora, cuando te hablábamos ahorita hace un momento en el tema de género, Estados Unidos ya es un país muy pluricultural, a pesar de que las autoridades no les guste mucho eso. Es un país pluricultural, o sea, Washington es un mejor ejemplo de eso, ¿no? Comunidad musulmana, cristiana, judíos, etcétera. Al momento de hacer una negociación, ¿influye el tema de la religión? Yo no creo, y no creo que debería, porque al final eso es cosa tuya y no debería influir en una negociación, pero hay gente que sí que no sé si lo quieren o es sin querer, pero influye. Porque creo que al final hay veces no te das cuenta que hablas de una manera o de otra y que esta manera de hablar puede ser por tu religión o por tu cultura o por donde vienes. Y eso también se tiene que tener en cuenta porque hay veces no sé, por ejemplo, una persona que ha vivido toda su vida en África y que viene y que negocia en los Estados Unidos. Se puede que va a tomar como actos o que va a hablar de una manera que está acostumbrado a hacer eso en su país.
y en los Estados Unidos va a ser como mal visto, o puede ser. Claro. Pero al final no debería ser malo porque hace como él está acostumbrado, ¿sabes? Al final creo que todo el mundo tiene que tener como un poco de respeto para cada cultura y cada religión, y así solamente pueden negociar el tema que está importante y el sujeto, y que no las cosas personales se ponen adentro. Claro, hay que de alguna manera separar esas cosas, no agarrarte las cosas tan personales. Pero sí hace mucha diferencia ese contacto. Nos vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con Lisa Bernier, quien es abogada francesa con residencia en Washington, D.C. Regresamos en un momento. Buenas tardes, estamos de regreso nuevamente. Estamos platicando con Lisa Bernier, quien es abogada en la ciudad de Washington, D.C. y es abogada también de origen francés. Y estamos platicando precisamente todo el tema relacionado a lo que viene siendo las negociaciones a nivel global. Y ahorita, aunado a eso, vamos a platicar también un poco de la complejidad, el mundo que les está tocando vivir ahorita a ellos en Europa, en Estados Unidos, y lo que nosotros estamos viviendo. En estas negociaciones, precisamente, Lisa, no podemos dejar de tocar el tema de lo que sucede ahorita, lamentablemente, a nivel global. Estamos viviendo una situación en donde no se vivía desde hace mucho tiempo tantas guerras, más allá de guerras, el autoritarismo. Por un lado, comenzamos con la invasión de Rusia a Ucrania en el año 2022 y ahora recientemente con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Y eso ha provocado toda una serie de consecuencias que yo hasta cierto punto a veces no sé si esto realmente es una negociación o es un poquito lo que le llaman en inglés el stick and carrot, ¿no? O sea, y sobre todo en la manera en cómo lo está haciendo, lo que está sucediendo ahorita en Irán, el tema del estrecho de Hormuz. Esto nos está afectando muchísimo, digo, porque eventualmente va a haber un incremento generalizado de precios del petróleo, como ya está sucediendo, no solamente en el Medio Oriente, Estados Unidos, sino inclusive Europa y a México también. Y no veo una negociación de alcance que pueda llevarnos a un cese el fuego, al menos en el corto plazo. Yo a veces inclusive hasta me río cuando a veces el presidente Trump quería hacer el premio Nobel de la Paz hace algunos meses y ahorita está haciendo totalmente lo opuesto. O sea, pareciera ser que hubiera sido el premio Nobel de otra cosa. Entonces, en este mundo, ¿tú cómo lo observas? ¿Cómo visualizas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cómo sería, digamos, a llegar a un punto? Yo veo difícil llegar todavía en este momento a un buen punto, mientras los Estados Unidos continúen teniendo esa política a favor de Israel. Va a haber una contraposición con todo el mundo de Palestina y también con todo el mundo árabe. Entonces, no sé, digamos, hacia dónde nos está llevando. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto, Lisa? Yo también lo veo muy complicado, ¿verdad? Creo que ahora es como tenemos que esperar hasta que el presidente de los Estados Unidos se va, porque más o menos ahora no podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tema leyes internacionales. Es que no escucha las leyes internacionales, es que hace lo que le da la gana. Por ejemplo, cuando se ha ido a kidnapar el presidente de Venezuela, sí, internacionalmente no podría hacerlo. Y hay muchas conforme al derecho internacional, exactamente. Claro, y hay muchas cosas que hace que al final es que nadie no le dice nada. Entonces sigue,
porque claro, es que es como, bueno, es que nadie me pone en cárcel más o menos, entonces sigo haciendo cosas que quiero. Pero creo que los otros países son también más inteligentes para encontrar soluciones y probar de salvar lo más vidas que pueden, porque claro, ahora es un tema de vida, más que nada, porque el gasoil es una cosa, y bueno, ahora en Francia es carísimo. En España, bueno, no, en España ha bajado un poco, pero al final eso es solamente dinero, pero lo más importante son las vidas que se gastan por tonterías, ¿sabes? Se están perdiendo, ¿no? Ya, entonces creo que eso es lo más importante, pero igualmente ahora yo por lo menos no veo lo que puedo hacer, ¿sabes? Es un tema más político que nada y es que los países tienen que encontrar soluciones juntos. Sí, No sé cómo tú sí. lo ves, si tienes alguna idea o no sé. Fíjate que yo a veces, por ejemplo, cuando fue el tema de la Segunda Guerra Mundial, teníamos prácticamente a 3 actores fuertes. Era Hitler, Mussolini y el emperador de Japón, los países del eje, digamos los que provocaban las invasiones y todo eso. Y se acabó, costó más de 6 millones de vidas de judíos, millones de vidas de soldados, tanto de los aliados como de los alemanes, etcétera, y ni qué decirte lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki. Ahorita veo esos mismos 4 actores con diferentes caras. Veo a un presidente Putin, veo a un presidente Trump, veo a un presidente Netanyahu de Israel y le agregaría Kim Jong-un de Corea del Norte. Yo creo que esas 4 personas están provocando una inestabilidad mundial generalizada. Que bien, o sea, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, las amenazas que hacía el presidente hace 2 días de destruir, eliminar toda una civilización. No son cosas que yo puedo entender algún tipo de negociación que puedas realmente alzar una voz o puedas llegar a extremos de decir, oye, te voy a cortar todo el suplemento de petróleo, etcétera. Pero no al grado de un tipo de amenazas que eso implicaba el uso de armas nucleares. Y eso es lo que más preocupa, porque si bien es cierto, Estados Unidos lo protegen 2 océanos, también lo protege un país como México o Canadá, que somos sus vecinos, de alguna forma, que somos un buffer, si se me permite la expresión. Entonces, y esto al final del día está conllevando a toda una violación al derecho internacional que ya se hace de una manera tan rutinaria, tan común como sucedió el caso concreto de Venezuela. Yo te soy honesto, digo, tienes razón en lo que dices, efectivamente hubo una clara violación al derecho internacional, independientemente que el expresidente Nicolás Maduro sea un narcotraficante, que sea un tratado. Eso es un tema, eso pero... es una cosa aparte, exacto. Pero hay una violación clara al derecho internacional, me queda claro. Hay personas que dicen, hay una teoría que dice que en México el fin justifica los medios. No es algo muy que debiera ser, al menos no aplicar en el derecho. Pero sí es algo muy preocupante en lo que estamos viviendo desde un punto de vista a nivel global. A mí me llama la atención y de alguna manera me alegra, o sea, el decir la postura que ha tenido, como por ejemplo, tu presidente ahí en Francia, Macron, que ha dicho, a ver, yo soy tu aliado, soy tu amigo, soy miembro de la OTAN o NATO, pero al final del camino me recuerda un poquito la posición que tuvo México de no apoyar a Estados Unidos en la invasión a Irak, que duró casi 20 años, pero también tuvo un costo hacia México de alguna forma. O sea, el comercio se pudo haber aprovechado mejor, pudimos haber obtenido mayores beneficios, pero está sucediendo algo similar. Y a mí, digo, admiro la posición que ha tenido la presidenta de Italia, el presidente de Francia, Macron, el primer ministro de Alemania, que de alguna manera poco a poco han ido
retirando no solamente el apoyo, sino la alta dependencia hacia la economía norteamericana. Y ni qué decir de Canadá, digo, muy sorprendente. Yo no sé qué vamos a terminar ahorita en la negociación del USMCA o el TEMEC, NAFTA, pero sin duda no va a llegar Canadá muy bien posicionado. México de alguna manera nos ha tocado una situación difícil, primero porque tenemos grandes problemas en México, en donde está el tema del narcotráfico, de la corrupción, de la inseguridad. Digo, es algo que comúnmente sucede, tristemente, no debería suceder así, pero al final del camino, con respecto a Estados Unidos, hemos sabido contender esas presiones que ha tenido el presidente. Y yo no sé qué va a pasar en los midterm elections en Estados Unidos, pero sin duda no creo que le vaya a ir bien a raíz de toda esta situación. ¿Tú cómo visualizas, por ejemplo, el caso concreto de la OTAN, del NATO, que está Francia ahí, tu país? ¿Cómo lo estás visualizando en estos próximos 2 años y medio con el presidente Trump? ¿Y cómo lo visualizas después? O sea, no sabemos quién va a llegar, obviamente falta mucho, pero ¿cómo estás visualizando esa relación de Francia con los Estados Unidos desde un punto de vista de las negociaciones que se están llevando ahorita y desde el punto de vista diplomático con respecto a la guerra de Israel e Irán y Estados Unidos? Bueno, primero creo que hablabas de 4 personas mayor, pero creo también que no debemos olvidar a Europa y a África, porque estos 2 países pueden hacer mucho daño. Ya. Y entonces creo que es importante de como realizar que Europa ahora está en un punto que está como en contra de los Estados Unidos, más o menos. Entonces creo que va también a depender, porque el próximo año son las elecciones del presidente en Francia. Y creo que eso va a cambiar mucho, depende de qué partido va a ser elegido. Porque ahora en Francia hay como los extremos que quieren llegar y hay partidos que están un poco liados ahora. Entonces creo que eso va a hacer que la parte de Francia en NATO va a cambiar también, porque hay algunas personas que quieren presentarse a la presidencia que no les van a gustar de ser en NATO, por ejemplo, y que podrían quitar y sacar Francia de NATO. Pero creo que ahora mismo NATO no es más para hacer negociaciones, es solamente una palabra y algo que existía a algún momento, pero ahora mismo no ayuda mucho, porque al final del día todo el mundo se está peleando, todos los países, y NATO no hace nada. Y no puede igual, porque es que todo el mundo está dentro de los países. Entonces creo que va a depender primero de Trump y de los midterms, porque no veo bien a los americanos elegir a los republicanos en los midterms, pero no sé, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, más allá de ganar, yo creo que lo que más le tiene miedo al presidente Trump, que está haciendo, digamos, hasta lo imposible por cambiar inclusive quiénes pueden votar, no se pueden hacer los mail-in votes y todo eso, es a un posible impeachment y la invocación de la enmienda 25 de los Estados Unidos. Y eso cambiaría totalmente, porque eso implica removal, así tal cual. Entonces, yo creo que eso es a lo que más le está temiendo. Y yo creo que Europa, hay un punto que no me acuerdo si lo dijo tu presidente Macron o lo dijo algún otro líder europeo o canadiense. Esto es una lección a final del camino para que disminuyan su alta dependencia de los Estados Unidos en el tema militar. O sea, NATO
o la OTAN, a final del camino, tiene un punto el presidente Trump. Sin el apoyo norteamericano, militarmente hablando, se debilita mucho. Y bueno, ahora, pero creo que dentro de pocos años podrían ir mejorando. Porque mira, ahora España, el primer ministro de España ha dicho que los Estados Unidos no podrían usar las bases militares que tenían ahí. Entonces creo que poco a poco van cambiando las cosas, pero claro, no es una cosa que se puede hacer de un día al otro. Sí, claro, no, totalmente, pero lo que sí es importante es que la OTAN fue creada para contraponerse al Pacto de Varsovia, a lo que antes era la Rusia, Unión Soviética. Y ahorita, no obstante que Rusia sigue todavía atacando a Ucrania, no han podido. Han desestimado el tema del poder militar y yo tengo cierta admiración por Ucrania en la medida en cómo se han defendido. A pesar de no contar, el presidente Trump les retiró la ayuda y negocia de una manera hasta cierto punto grosera. Me ha tocado verlo y tú te ha tocado ver en la televisión cómo ha faltado el respeto en un momento dado al presidente Zelensky de Ucrania, al mismo presidente Macron, y de muchos otros mandatarios. Y eso es lo que es a veces un poco difícil de conciliar. Hace como unos 6 años, 5 años, cuando leí el libro de Trump, precisamente, y muchas de las cosas que él menciona, no es lo mismo negociar para comprar o hacer un purchasing department para comprar producto, a negociar un tema de negociación para evitar una guerra. Son totalmente distintos y a veces él pareciera ser que lo hace igual. Creo que a veces son un poco iguales, porque al final del día una negociación es una negociación. Tú quieres algo y la otra parte quiere algo. Y entonces tienes que encontrar un punto que las dos partes van a ser contentos. Y puede ser sobre todo. Puede ser sobre, no sé, ir a un restaurante con tu pareja o ir al banco. O que al final... Y para una guerra es lo mismo, porque un país va a querer, no sé, defender su país y el otro va a querer atacar el país que se quiere defender. Entonces tienen que encontrar una solución para que eso no pasa. Claro. Sí, bueno, no es lo mismo comprar un producto, una negociación, una u otra. Me refiero desde el punto de vista diplomático. O sea, en la manera en que haces un approach. En México decimos que las formas son fondo. ¿Qué quiere decir? La forma en que tú haces el approach es muy distinto. O sea, es muy diferente que yo te diga, Lisa, ¿me pudieras prestar tus gafas porque las necesito para leer y no tengo lentes? A decirte de una manera grosera, préstame tus gafas, como si te los estuviera exigiendo, como si las gafas tuyas fueran mías. O sea, las formas hacen toda la diferencia y eso es donde yo creo que estamos fallando. Pero bueno, porque tienes que tener la cualidad de negociador. Eso lo tienes o no lo tienes. Sí, esa es una de las cosas, totalmente. Y hay cosas que te vas haciendo sobre la marcha. Hay veces que no te queda de otra. En China, una de las cosas, de las grandes lecciones que me han dejado los chinos es en la astucia para poder negociar. Porque tú vas a China y desde lo que te vas a comprar un saco o una camisa o una cosa así, puedes empezar una negociación. A veces es muy desgastante, pero en todo siempre es una negociación. Y inclusive cuando estás creyendo que ya llegaste a la yarda 5 para meter un touchdown, todavía hay otro proceso de negociación para lograrlo, esa última milla, esas últimas 5 yardas, ¿no? Y eso es una cosa que los chinos se pintan, pero solitos en ese tipo de negociaciones. Y con todas las críticas que pudiera haber, al final del camino han sido sumamente exitosos. Y mira la gran potencia que son ahorita. Claro, sí. Primero. Bueno, es que creo también que eso depende de cada persona y
y cómo lo ves. Y también hay países, bueno, si vas en Morocco, por ejemplo, que se tiene que negociar. Es como un juego para todas las personas. Y si vas, no sé, en Francia no se negocia. Un precio es un precio y ya está. Claro. Entonces, son cosas que tienes que saber cuando vas viajando y vas visitando un nuevo país, por ejemplo. Porque no puedes poner tus skills, tus cualidades de negociador si no se hace en la cultura. Claro, sí, no, totalmente. Bueno, Lisa, estamos llegando al final del programa y bueno, este programa es escuchado en toda el área metropolitana, principalmente de Monterrey, y es escuchado por muchos estudiantes no solo abogados, sino de todo, de todos otro tipo de backgrounds, de otro tipo de carreras que están estudiando. ¿Qué mensaje quisieras darle a los estudiantes en México en torno a las nuevas negociaciones que se tienen que hacer en el nuevo contexto global en que vivimos? Yo creo que es importante que tenéis que ser abierto a las diferencias culturales para que tenéis una buena negociación con todo el tipo de gente. Si escuchas y, bueno, si no estás arrogante y que vas con open mind. ¿Una ambiente abierta? Ya. Puedes negociar todo y sin compromiso. Claro. Muchísimas gracias, mi querida Lisa. Un gusto haber estado contigo y sobre todo que ojalá y se vuelva a repetir. Gracias por haberte tomado el tiempo de compartir estos minutos con la audiencia aquí en Monterrey y con la audiencia del TEC de Monterrey. Y bueno, esperemos que se vuelva a repetir pronto. Muchas gracias. Estuvimos transmitiendo Negocios Sin Fronteras desde el TEC de Monterrey, vía remota hasta España, con Lisa Bernier, quien es abogada originaria de Francia con residencia en Washington. Mi nombre es Samuel Peña y fue un gusto haber estado con ustedes esta tarde. Hasta mañana. Que el conocimiento se convierta en oportunidades. Esto fue Negocios Sin Fronteras. No te pierdas nuestra siguiente emisión mañana en punto de las 5 de la tarde. Negocios Sin Fronteras con Eduardo Mendívil y Samuel Peña.